Bueno, ¿con quién estamos? Estamos con David, el militar, que ahora se llama David el Cabo. Prefiero que me sigas llamando David el Militar. Ha cambiado de nombre, qué bonito. Bueno, muy bien. David el militar. Fenomenal. Bueno, David, tenemos el placer de tenerte aquí otra vez en YouTube, con todos tus conocimientos de geopolítica internacional. Y hoy nos vas a hablar de qué tema. Pues por lo que hemos estado hablando tú y yo, a nivel privado, yo creo que el tema de más candente actualidad es la cuestión del conflicto árabe-israelí, fundamentalmente los últimos ataques por parte del grupo terrorista Hamas Sí. y las consecuencias posibles, tanto políticas como económicas, en la región Sí. y en el resto del mundo con respecto a la respuesta que pueda dar en mayor o menor proporción el gobierno de Israel. Vale, para hablar del conflicto hay que ponerse un poco en antecedentes, no me quiero enrollar demasiado con el tema de los antecedentes, Sí. pero realmente es lo fundamental para entender un poco el proceso y el porqué de esta situación, antes de empezar a entrar en el sentido crítico de, pues eso, un poco elucubrar cuáles son los verdaderos responsables del conflicto y qué participación tiene uno u otro en mayor medida en el desarrollo del mismo. Hay que decir que, bueno, muy a grosso modo, bueno, sabemos que el tema de los judíos en cuanto a cuestión religiosa, Sí. sabemos que iconográficamente, o sea, historiográficamente provienen o se asientan en un momento determinado a partir del decimosegundo siglo antes de Cristo, en lo que ellos llamaban, en lo que en aquel entonces se conocía como la región de Canaán, que era de hecho unos territorios administrados por el imperio egipcio, y se asienta como una especie de pueblo nómada con una circunstancia muy particular que se les acredita como el primer gran pueblo monoteísta y con una conciencia de alguna forma nacionalista de la región de su época. Todo Oriente Medio en aquel entonces eran pues, un conglomerado de pueblos, en mayor o menor medida pues, profesaban diferentes religiones, fundamentalmente politeístas. Sí. Si acaso los zoroastrianos del mundo persa podían ser también un poquito monoteístas, en la base de que el sistema religioso que ellos defienden sí establece la primacía de un Dios único universal, pero luego hay una especie de jerarquía de seres semidivinos por debajo de él que también influyen. Vale, el pueblo judío, que ha sufrido a lo largo de toda su historia toda una serie de conflictos y persecuciones, Sí. hay que decir que se ve a sí mismo historiográficamente como una comunidad religiosa en el exilio. Esa realmente es la definición. De hecho, hay una triple definición que siempre entra en conflicto entre los diferentes términos, que es la de judío, hebreo e israelí. ¿Y qué diferencias hay entre esos tres términos? Porque El hebreo es eso el primer parece término con que el suena que igual todo. Vale, Sí. pues no es lo mismo. Realmente el hebreo es el primer término historiográficamente con el que se emplea para definir a esos pueblos. Sí. Y no lo emplean ellos, realmente lo emplean los propios egipcios. Las llamadas cartas de Tel Amarna, como ya he dicho, del siglo XI a.C., ¿Cómo son las cartas las de cartas de Tel Amarna. Tel Amarna es una población de Tel Egipto. Amarla? Sí, son una serie de papiros que se descubren y en algunos de ellos hay correspondencia diplomática en el que sería el gobernador militar de aquella época, en esa región, que le pide consejo a su faraón, o mejor dicho, le transmite la noticia a su faraón, que en aquel entonces era, curiosamente, Akenatón, el famoso Akenatón, ¿no? Akenatón, sí. Le cuenta el caso de unos apiru, que es un término egipcio que definen como especie como merodeadores de tumbas. Merodeadores de tumbas. Merodeadores de tumbas, sí. A unos pueblos Sí. en desbandada, por así decirlo, nómadas que se asientan en la región. Como lo que ahora entenderíamos como refugiados, que sería Sí. perfectamente lo que podrían quejar con los conflictos regionales de la época entre grandes potencias, el imperio asirio, antiguo imperio babilónico y demás. Vale, retomando lo que estamos hablando de la explicación de los tres términos diferentes con los que se suele identificar a este pueblo. El término hebreo habíamos dicho que deriva de una palabra egipcia que era apiru, Sí. que es la primera definición que les dan a un pueblo nómada, un pueblo disgregado. Un pueblo que en principio, historiográficamente, también se plantea que en origen era politeísta, pero que en el largo proceso de asentamiento en esa región, lo que es la actual Palestina, pues poco Sí. a poco va derivando a un destacado monoteísmo. Vale, con posterioridad se les va conociendo como judíos solo en cuanto a durante la ocupación romana Sí. existían todo ese territorio estaba administrado como el Imperio Romano y estaba subdividido en diferentes demarcaciones. Una de ellas era Judea.
Judea. Sí, era Judea, Samaria, había diferentes demarcaciones. Y esa demarcación, la de Judea, que era la que más conflicto estaba generando porque eran continuas las revueltas o sea, aproximadamente entre el primero y el segundo siglo antes de Cristo, Sí. hace que por definición a los judíos se les extienda, a todas las regiones se les extienda el término de judíos, porque ya no identifican con el concepto de hebreos, sino más bien judíos, ¿vale? Independientemente de su procesamiento, ¿no?, a la fe judía, a la fe hebrea. O sea, al margen de todo, judío. Judío. Sí que es verdad que luego ellos, conforme van tomando cierta conciencia nacional, que eso es a partir de la diáspora, a partir de que en el año 70 después de Cristo, en la masacre de Masala, son aniquiladas las fuerzas rebeldes hebreas o judías. Es Y la, estos son la diáspora. la diáspora. Son deportadas a los restos del imperio, o sea, al resto, a diferentes regiones del imperio. Ellos empiezan a tomar conciencia de una nación, entre comillas, de una nación, volvemos a lo mismo, en movimiento, en marcha, en exilio. De hecho, crean una figura religiosa, que es el exilarca, que es, digamos, la máxima autoridad política o religiosa del pueblo judío en el exilio. Vale, históricamente, bueno, van evolucionando, el tema de hebreo va pasando a un segundo plano, pero queda a nivel etimológico, porque luego, más adelante, en los siglos XVIII y XIX, entroncando con el romanticismo y otra serie de ideologías políticas, quieren retomar el relanzamiento de la idea judía como en los términos actuales de pueblo asociado a un Estado-nación, y quieren recuperar idiomas, el idioma como una imagen de marca. De ahí el concepto del hebreo como el idioma que defiende la identidad del pueblo judío. Vale, seguimos. Como ya hemos dicho, el término judío ya se empezó a utilizar a nivel genérico en toda Europa para identificar a este fenómeno, digamos, social. De hecho, los judíos sí que cobran cierto protagonismo a partir del siglo IX, primer milenio después de Cristo, porque se configuran como agentes políticos fundamentales en la construcción de los nuevos estados soberanos cristianos de Europa. Fundamentalmente en cuanto a sus conocimientos aplicados a la teoría económica. Hay que decir que gran parte de los fundamentos de la economía los rescatan los judíos de conocimientos anteriores, en algunos casos del exilio en Babilonia, con el tema de los asientos contables, la fiscalización, las matemáticas y demás. Pero luego también hay un aspecto muy importante, que es que durante todo el dominio de la Iglesia Católica sobre los diferentes reinos y principados cristianos, la Iglesia Católica imponía una serie de cláusulas y condiciones a cumplir para que ningún señor feudal se expusiera a su condena. Y una de ellas era el no ejercer la usura. Pero eso lo aplicaba a todos los señores feudales y súbditos cristianos, pero no a otras religiones. Ahí es donde entran a cobrar protagonismo los judíos. Porque Venecia es el primer estado, la República de Venecia, que se da cuenta de esa salvedad y a través de los primeros guetos, porque realmente la palabra gueto viene de un barrio en la República de Venecia en el que estaban realmente constreñidos los judíos, empieza a crear las primeras dinastías financieras judías. De ahí nacen lo que después serían los famosos Warburg, Schiff, Montefiori y otras de las grandes casas financieras judías. Realmente como testaferros de lo que en aquel entonces era la gran potencia financiera de su siglo, que era, bueno, el siglo y casi del medio, que fue la República de Venecia. Pero se le sigue La llamando, República de Venecia. se le sigue llamando judíos, hasta tal punto que en los principados de lo que serían los territorios alemanes se les conocía como Hofjuden o Hofkorten, administradores de la corte o administradores judíos. Vale, continuamos con el concepto de los judíos administradores financieros. En Alemania, como ya he dicho, se les conocía como Hofjuden o Hofkorten, administradores de la corte o administradores judíos, y se convierten en los grandes administradores financieros de las grandes casas nobiliarias de toda Europa, desde España a Portugal, o sea, como Alemania, Inglaterra y demás. Tal es el caso de cuando la famosa expulsión de los judíos en España, bueno, los reinos cristianos peninsulares de Castilla y Aragón, en 1492. Sí, en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, las condiciones que se les imponen es precisamente parten en realidad del cerebro político de Fernando Católico, que era un genio en su época, fundamentalmente para atacar los intereses de la alta nobleza castellana, que era enemiga tanto de Isabel de Castilla como de la unión de las dos coronas. Sí. Como les quita el poder y los obliga en gran medida a exiliarse a los del Reino de Castilla, sin embargo, la gran mayoría de los altos financieros judíos de la corona de Aragón permanecen. Lo único que hacen es
de cara a la galería, convertirse al cristianismo, pero la mayoría siguen siendo lo que se conocía como criptojudíos, o sea, judíos que profesaban su religión en secreto, pero que mantenían todo su estatus financiero y poder. ¿Cómo se llamaban? Criptojudíos. 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 De la cripta, ¿no? De encubierto, de trabajar en encubierto, de mantenerse sí. en encubierto. Vale, es importante porque estos judíos no desaparecen y se crean grandes dinastías también financieras a partir de esto. Lo mismo pasa en los otros territorios de Europa y especialmente cobra una especial pujanza con el tema de la reforma protestante, porque ahora ya no hay esa cortapisa por parte de la Iglesia de que los grandes señores príncipes cristianos no pueden ejercer ni el comercio de esclavos, ni la usura, ni el comercio de metal y demás, sino que ellos, al desvincularse de la Iglesia Católica y al constatar su reforma con sus circunstancias particulares, ellos ya se ven libres de poder ejercer toda esa serie de tráficos y de trampas económicas, pero lo siguen ejerciendo a través de los judíos que ya utilizaban los reinos cristianos católicos. Fundamentalmente de ahí nacen los Oppenheimer en segunda generación, los Rothschild después y otra serie de dinastías financieras que en la actualidad aún siguen operando. Vale, como hemos comentado, con la reforma protestante se potencian lo que son las casas nobiliarias financieras judías. De hecho, esto es uno de los fenómenos que explicaría la protección especial o los privilegios especiales que el mundo anglosajón siempre le ha dado a los judíos, a pesar de ciertos enfrentamientos enconados o de su especial política racialista con respecto a la identidad de los judíos. Pero bueno, hay un aspecto clave que es poco antes de la Revolución Francesa se produce un fenómeno que llaman el fenómeno del Renacimiento hebreo, el fenómeno de la Escalá. Renacimiento hebreo. Hebreo, el iluminismo judío. Iluminismo judío. Que hablaba de que los judíos sí. Salieran de su posición de estamento financiero, ejercieran otras profesiones, incluidas profesiones libres, profesiones materiales y demás, y sobre todo que salieran del gueto, se integraran en sus comunidades de acogida, en sus países, hablaran otros idiomas. Napoleón intenta apoyar eso a través de Gran Sanedrín 1806, pero los protestantes dan la vuelta de tuerca y potencia a finales del siglo XIX, junto con otros movimientos nacionalistas, el fenómeno del sionismo. Del fenómeno de que realmente los judíos no pueden integrarse por culpa del fenómeno del caso Dreyfus y tal, porque siempre estarán hostigados y lo que necesitan es volver a cerrarse en el gueto o, más adelante, volver a tierra palestina para establecer un Estado-nación seguro para ellos y para sus propios intereses. Lo que finalmente, con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, primero Inglaterra un momento, después Estados Unidos, y sobre todo el apoyo financiero de las grandes casas financieras judías, con los Rothschild al frente, deriva en la Declaración Balfour de 1917 durante la Primera Guerra Mundial y en el establecimiento un año después, del Estado hebreo funcional, digamos, de los primeros asentamientos colonos en Palestina, para que después de la Segunda Guerra Mundial se pudiera establecer el Estado de Israel en 1948.